El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia presenta Especial Epifanía del Señor, con el presbítero Julio César Lemus Tavares. Con toda la iglesia vamos clausurando este tiempo santo de la Navidad con una gran solemnidad que ha tenido varios nombres, unos un poco más confusos que otros. El título original de esta solemnidad se llama la Epifanía del Señor, fiesta conocida en el Bajo Mundo como la fiesta de los tres Reyes Magos. A la luz del exégesis y el estudio bíblico, se ha llegado a la conclusión de que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Es una fiesta donde el Señor se manifiesta a los pueblos paganos y gentiles, que es lo que significa la expresión epifanía, manifestación divina. Ahora bien, para entender esta solemnidad hay que hacer el recorrido por las manifestaciones de Dios que hemos hecho en el tiempo de Navidad. María y José representan al grupo de judíos más fieles, son los primeros en ver la manifestación del Hijo de Dios hecho hombre. Los pastores de ovejas, que escuchamos ese evangelio en los primeros días de la Navidad, representan a los judíos pecadores, por eso aparecen en el pesebre. A veces el ideario popular nos lleva a entender que los pastores representan a la gente más humilde, sencilla y pobre, que qué pecado, y no es eso. Los pastores representan a la gente más pecadora de Israel, porque en la época de Jesús no había persona más tramposa, mentirosa y torcida que un pastor de ovejas, por negocios turbios que hacían. Por eso esos son los primeros en que reciben el anuncio del ángel. Vea, suban a la gruta de Belén y adoren al Mesías que les ha nacido. Esa es la segunda manifestación. El Señor se manifiesta a los judíos pecadores para llamarlos a un cambio radical de vida. La otra manifestación es la que celebraremos en esta solemnidad de la Epifanía del Señor. El Señor se manifiesta ya no a los judíos fieles, ya no a los judíos pecadores, sino a los pueblos paganos o los gentiles. Cuando en la Escritura se habla de pagano o gentil, no es necesariamente un ateo. Eran personas que creían en falsos dioses, que eran denunciados desde el Antiguo Testamento por los profetas cuando decían: sus dioses tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Eran dioses inertes. Ahora estos hombres, según el estudio, la expresión mago que aparece en la Escritura se habría que traducirla más por la expresión astrónomos. Y aquí una claridad. Una cosa es la astronomía, que significa la ley de los astros, y otra cosa es la astrología, que es la charlatanería de algunos que quieren meternos en la cabeza que es la suerte y el azar y los colores los que mueven nuestra existencia con los horóscopos o las cartas astrales. Eso es pura carreta para el cristiano. Un cristiano no debería creer en eso, y si lo cree, desdibuja su imagen de Dios. Pero si eran astrónomos, es decir, científicos que conocían los astros. Según las tradiciones antiguas, estos personajes, cada uno estaba en un lugar diferente. La cultura popular nos metió en la cabeza que en el pesebre van como en fila india, como decimos a nivel popular, el calvo adelante y el negro atrás, pero ellos no iban en fila india. Ellos iban cada uno de lugares diferentes, eran estudiosos de las estrellas, y decía la tradición propia de la astronomía que cuando una luz comenzaba a brillar era porque un gran gobernante había nacido. Ellos ven esa estrella y se comienzan a orientarse y se encuentran en Jerusalén. En Jerusalén van y le preguntan a Herodes: ¿dónde es que ha nacido el futuro rey de Israel? Y eso Herodes lo exaltó, dijo: ¿cómo que el rey? Si el rey soy yo. Entonces por eso mostró un falso interés por conocer a Jesús y les dijo: vayan, adórenlo. Cuando lo encuentren me avisan dónde está para ir yo a adorarlo. Herodes no quería adorarlo, Herodes quería matarlo. Y por eso ellos se van por otro camino y no regresan donde Herodes. Estos hombres de cultura diferente representan los tres grandes continentes conocidos hasta el momento. África, por eso aparece uno de tez oscura, Asia y Europa. Y van a adorar a ese que ha nacido. En esta Epifanía, cuando esos pueblos paganos van a hacer el reconocimiento del Señor, el evangelio que vamos a profundizar el domingo de la Epifanía es muy rico en signos y en contenido, porque dice el texto que van y hacen los siguientes gestos: se postran
y ofrendan. Esa sería tal vez la gran enseñanza de esta gran solemnidad. Cuando vamos a adorar al Señor tenemos que ir a ofrendarle. Nos han enseñado desde niños que uno le pide cosas a Dios, le pide cosas al niño Dios, pero a poca gente se le ocurre ofrendarle al Señor. Y muchos dirán, pero ¿yo qué le doy a Dios si Dios lo es todo? Pero es que son realidades simbólicas, como las ofrendas que presentaban estos tres sabios. La tradición dedujo la expresión de reyes, porque en el Antiguo Testamento, en el capítulo 60 de Isaías, hay un anuncio donde dice que vendrán reyes de Oriente montados en dromedarios, es decir, en camellos, y que traerán ofrendas al Dios de Israel. Está hablando de reyes que iban a Jerusalén al templo. Entonces, luego se hizo la traspolación para entender, y por eso la costumbre era 3 camellos y 3 reyes en fila india, pero no es la alusión. Llevan estas ofrendas. La traducción dedujo que tal vez eran 3 porque eran 3 las ofrendas que menciona el Evangelio de Lucas: oro, incienso y mirra, pero pudieron haber sido menos o más sabios de Oriente. Hoy la iglesia no se entretiene pues en pelear si eran 2 o 3, si eran simplemente la manifestación del Señor. Pero sí narra el Evangelio las ofrendas que presenta. Cuando van a adorar al Señor, le ofrendan. Uno le ofrenda el oro. El oro es la ofrenda que se le daba a un rey, porque un rey lo tenía todo. Tenía poder, armas, hombres, cabalgaduras, todo. Quien quería hacer beneplácito con un rey le daba oro, aunque fuera poquito. Era una forma de decir, es para que ensanches tu poder. Ahora estos hombres reconocen que ese niño nacido en una pesebrera es rey. Ha nacido para gobernar. Otro le ofrenda el incienso. Y aquí una aclaración. Una cosa es el incienso que usa la iglesia desde la época de Jesús, que es la ofrenda a los dioses, por eso le reconocen como Dios a este recién nacido. Y otra cosa muy diferente, el saumerio, que tristemente muchos de nuestros católicos usan a final de año, con la frase de magia blanca, que salga el mal y entre el bien. Incluso mucha gente va a nuestras parroquias a decir, padre, véndeme un poquito del saumerio que usted usa acá. El saumerio lo vende la bruja del 71. Nosotros no hacemos saumerio, sino incienso. Porque el incienso del Antiguo Testamento es la ofrenda que se le da a la divinidad. Cuando ustedes van a las Eucaristías solemnes, ustedes ven que el sacerdote hace el rito del incienso en torno a la palabra, porque es palabra de Dios, antes del Evangelio. Se hace el rito del incienso en torno al altar, porque durante la misa el altar representa a Cristo Jesús. Se hace el rito del incienso a las especies eucarísticas, al pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús. Se hace el rito del incienso al sacerdote, porque mientras está en la misa el sacerdote obra en la persona de Cristo. Y luego se hace el rito del incienso a la asamblea que está en misa, en virtud de aquel texto del Evangelio donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Por eso, para todos, recordar que en la Eucaristía es en el único sacramento y en la única oración donde encontramos las 4 presencias reales de Cristo: la palabra, las especies eucarísticas, el sacerdote y la asamblea. Por eso es la oración más perfecta de la Eucaristía. Y todas se solemnizan con el incienso, porque es la ofrenda a la realidad donde Dios está presente. Por eso cuando sepultamos un ser querido, como lo vieron hace poco en el entierro del Papa Benedicto XVI, se hace el rito del incienso en torno al féretro, porque ese cuerpo fue templo del Espíritu Santo, habitó Dios allí. Por eso se hace el rito del incienso. Ahora estos sabios de Oriente, al reconocer que Jesús es rey, también dicen, es Dios. Era la gran profesión de fe de los paganos. Es un Dios vivo, a diferencia de los dioses paganos que eran dioses sin vida. Y tercero, le ofrendan la mirra. La mirra era un antiguo ungüento de Israel y los pueblos vecinos que se usaba para 2 cosas. Primero, para embalsamar a los muertos. Luego lo reconocían como hombre, como rey. Lo reconocían como Dios, pero está destinado a morir. Iba a ser un ser mortal, como de hecho ocurrió 33 años después. Pero también la mirra en algunos pueblos vecinos a Israel, esta simbología muy bonita, lo usaban algunos para ungir en público a aquellos que eran reconocidos como el hombre perfecto o el hombre ideal, algo así como hacen algunas empresas con el empleado del mes, que ponen a dar su foto para que la gente tome ejemplo. Eso lo hacían con este rito. En la plaza pública se reunía el pueblo y el rey ungía con mirra a ese que quería destacar durante ese año como el hombre perfecto. También se aplica en esta ofrenda de los sabios de Oriente.
Jesús es el hombre perfecto que estamos llamados todos a imitar, aunque es un hombre mortal, sin dejar de ser Dios y siendo siempre el Rey. Esta gran solemnidad de la Epifanía del Señor marca para muchos pueblos, sobre todo en Europa, como la fiesta más grande, incluso por encima de la Navidad. Para nosotros aquí en Occidente, según la tradición de la Iglesia Católica, es la prolongación y la plenitud de este tiempo de Navidad. Y sellaremos con la última manifestación, o la última Epifanía. Entonces les recuerdo a María y José, judíos piadosos, los pastores, judíos pecadores, los sabios de Oriente, los pueblos paganos. Y luego terminamos la Navidad con la fiesta del bautismo de Jesús, donde el Señor se manifiesta, hay una gran teofanía, manifestación de Dios al pueblo que estaba siguiendo al Bautista. Cuando una vez que Jesús sale de las aguas del Jordán, la paloma se posa sobre él, el Espíritu Santo, y una voz del cielo, de una nube, la voz del Padre dice: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Por eso en Navidad todo está relacionado, es un conjunto entero para que podamos celebrar. Que esta fiesta de la Epifanía del Señor renueve en todo nuestra alegría de adorar al Señor, pero de ofrendarle a la luz de esas ofrendas que recordamos. Reconocerle al Señor que estamos dispuestos que Él mande nuestra vida porque es Rey. Reconocer en el Señor que Él es nuestro único Dios y a nadie más vamos a adorar, ni personas ni cosas. Reconocer que Él es el ser y el hombre ideal que estamos llamados a imitar. Esas son las ofrendas que estamos llamados a darle al Señor. Para todos, que tengan una Navidad fecunda, que se prolongue esta espiritualidad durante todo el año, para que podamos irradiar al Señor con la luz, así como la estrella guió a estos sabios, un astro los guía hasta Jesús, que nosotros con la luz de la fe podamos llegar hasta el Señor y quedarnos con Él. Muchas bendiciones para todos. Este fue un especial del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales de la Diócesis de Armenia.